Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de la lengua de signos, porque esta semana ha sido un día muy importante para las personas sordas aquí en España. El día 14 de junio se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos y hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Hay dos fechas muy señaladas en la comunidad sorda, que son el 14 de junio, aquí en España, y luego el 23 de septiembre, que es el Día Internacional de las Personas Sordas. Y bueno, son días pues muy señalados, donde se celebran los avances y el reconocimiento de esta lengua, que es muy importante. Y yo creo que para conocer una lengua tienes que conocer también un poco la comunidad y tienes que ver por qué nace esa lengua. Entonces, pues bueno, las personas sordas a lo largo del tiempo han incorporado de una forma natural las lenguas de signos como es una respuesta creativa a la limitación sensorial de la sordera. Entonces, para ellos es súper importante, es su medio de comunicación. El objetivo de la lengua de signos es eliminar las barreras comunicativas, porque claro, la sordera impone esas barreras en la sociedad y hay que eliminarlas de alguna forma. Sí que es verdad que todavía queda muchísimo camino por hacer, pero bueno, aquí en España poco a poco se han ido consiguiendo cosas. La lengua de signos cumple fielmente con todas las características formales del lenguaje humano, por lo que es una lengua. En España y en el mundo no hay una única lengua de signos, ni siquiera cada país tiene una única lengua de signos. Puede haber una o varias lenguas dentro de un mismo país. No existe una lengua de signos por cada lengua oral, sino que las lenguas de signos han evolucionado de una forma natural en cada sitio. Por ejemplo, aquí en España, reconocidas tenemos la lengua de signos española y la lengua de signos catalanas, pero realmente en toda la nación, en cada sitio hay diversas lenguas de signos que han evolucionado dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, en Galicia hay una lengua de signos base, sí, una lengua española, pero hay muchísimo vocabulario exclusivo gallego, o en Andalucía, o en Madrid. Sí que es verdad que la lengua de signos varía y es igual que nuestro idioma, que dependiendo de donde estemos, varía. Es verdad que nos entendemos, pero sí, varía mucho en vocabulario. Entonces, pues bueno, reconocidas son dos aquí en España, pero en realidad es que incluso en cada municipio puede haber cambios o variaciones respecto a las necesidades del entorno y de cómo se ve nuestro entorno o de cómo se ve la vida en diferentes sitios. Entonces, eh, es que es muy variable, es una lengua viva y es que todas las lenguas son vivas, entonces no se puede, es muy difícil. Sí que es verdad que se comparte una misma base y que al final la lengua de signos tiene los mismos objetivos, pero sí que es verdad que varía.
Incluso países que hablan un mismo idioma de forma oral tienen diferentes lenguas de signos. No tienen, por ejemplo, nosotros aquí en España o Latinoamérica que se habla español, no tenemos la misma lengua de signos, porque realmente la cultura es diferente, entonces se adapta a la vida, es una lengua que se adapta. Eh, Sí que es verdad que como muchas lenguas de signos, como muchas lenguas minoritarias, la lengua de signos ha estado muchos años marginada y relegada únicamente a un uso personal. Pero pese a prohibiciones y obstáculos, se ha mantenido viva y eso es muy importante. Eh, las lenguas de signos evolucionan dependiendo de la comunidad autónoma, de las zonas. Es lo que os comento, que depende de las necesidades, que al igual que nuestro idioma, es que varían. Entonces, pues bueno, gracias al trabajo, sobre todo de las personas sordas y de diferentes profesionales que trabajamos con la comunidad, se ha conseguido que la lengua de signos fuera reconocida y valorada en nuestra sociedad, que hasta el 2007 no ha sido posible. No se celebra el Día Nacional de la Lengua de Signos el 14 de junio porque fuera reconocida ese día, sino porque se elige este 14 de junio porque es la fecha de la constitución de la Confederación Estatal de las Personas Sordas, de la CENSE, que se constituyó en 1936. Un paso importantísimo porque la Confederación está formada por asociaciones y federaciones que juntas luchan por la conquista de los derechos y de la eliminación de las barreras comunicativas. mmm, es que eliminarlas es un derecho para las personas sordas y para la comunidad. Es muy importante. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito de vocabulario de la comunidad sorda y sí que pues felicitar a todas las personas sordas por esos derechos que son suyos y que poco a poco van consiguiendo y que es un trabajo muy grande porque sí que es verdad que en España hay más de 1 millón de personas con una discapacidad auditiva, pero tiene que ser reconocida y se tiene que trabajar mucho para lograr derribar esas barreras de comunicación y más barreras que se encuentran, porque mm, es que la lengua de signos y la lengua oral es diferente, ni se escriben igual, ni porque muchas personas piensan, bueno, pues si no oye, pues no hay problema, me puedo comunicar de una forma escrita, pero realmente es que no es así, la lengua de signos no se escribe como la lengua oral, es que es muy diferente, entonces yo sí que es verdad que ahora hay muchas ayudas en el tema técnico, pues como prótesis auditivas, implantes cocleares, hay varias, pero realmente la lengua de signos es la lengua natural de una persona sorda, porque al final eh, esos recursos, vamos a llamarlos mecánicos, pueden fallar y la lengua de signos siempre va a estar ahí. Que sí que es verdad que es importante que si puedes utilizar esos recursos y puedes aprender una lengua oral y puedes manejarte en esa lengua, pues bueno, sí, es que no quita, creo que aporta la lengua de signos desde mi punto de vista y yo creo que de la comunidad sorda también, no resta, sino que suma. Aunque tú tengas unas ayudas técnicas que te puedan ayudar a adquirir una lengua oral, porque realmente tenemos que ser conscientes de que nosotros vivimos en un mundo oralista y que es un porcentaje bastante pequeño en comparación con el resto. Las personas sordas sí son un porcentaje pequeño, pero en realidad
no por eso no tienen derechos. Pero bueno, en fin, que hoy es un día especial para, bueno, durante toda la semana, aunque con este tema del coronavirus pues no lo pueden celebrar como ellos quisieran, pero sí que se han hecho diferentes actos un poco más para celebrarlo, porque es un día importante para ellos. Es que daros cuenta que la lengua de signos ha convivido en la sociedad desde, pues desde que ha existido una persona sorda. Es que desde los 12 meses un niño ya quiere comunicarse y cada persona intenta comunicarse de la forma que puede, utiliza los recursos que tiene. Entonces es muy importante. Sí que dentro de la sordera podemos hablar de varias de varios tipos de pérdida, de grado de pérdida. Y también se puede dividir según la zona del oído afectada. Y bueno, pues eso es que claro, no todas las personas, es que dentro de la comunidad sorda hay una diversidad enorme y hay muchas variables que pueden afectar a un sujeto. Una de ellas importante es la edad de comienzo de la sordera, porque claro, no es lo mismo un sordo prelocutivo que porlocutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que ha adquirido el lenguaje y se ha quedado sordo una vez adquirido ese lenguaje, o que directamente no ha adquirido ese lenguaje porque ha nacido sordo. Entonces, claro, a día de hoy es muy importante el momento del diagnóstico. De hecho, nada más nacer a los niños se les hace una prueba para ver si tienen una pérdida auditiva. Es muy importante también el grado de pérdida, porque claro, no todas las personas sordas tienen el mismo grado de pérdida. Luego, la localización de las lesiones en el oído, pues también influyen, pero claro, es que al final es una comunidad muy diversa. En la comunidad sorda es muy importante el entorno, el ambiente familiar, el ambiente escolar, el entorno social, es súper importante. La lengua de signos es la primera lengua, porque es que al final los bebés se comunican de una forma gestual y quieras o no, es su primera lengua. Imitan signos. A los 12 meses ya pueden producir sus primeros signos con un año, cuando el lenguaje oral hasta los 2 3 años no se va adquiriendo. Entonces, sí que los primeros años se comunican con estos gestos, pero es un momento importante para el desarrollo porque al final combinan gestos con signos. Es importantísimo. Entre los 4 y 5 años, ahí ya es cuando los niños sordos ya empiezan a modificar esos gestos y haciendo los signos. Entonces, a los 5 años ya están preparados para aprender unas reglas gramaticales. La verdad es que es impresionante lo que puede hacer la lengua de signos en, en los niños. Yo me parece un tema muy interesante porque es verdad que es que los niños, ya sean sordos, ya sean oyentes, a partir de los 12 meses aproximadamente, buscan ya una forma de comunicarse. Entonces, pues creo que la lengua de signos es que es maravillosa. Yo soy una enamorada de la lengua de signos. Es verdad que en mi familia tengo personas sordas, pero realmente es que es una comunidad tan amplia, tan variada, es que no hay una misma persona, no tienen las mismas características, no hay una sola persona que tenga la misma característica que otra, es que son todos diferentes y bueno, pues no sé si yo desde aquí puedo aportar mi granito de arena y pedir esos derechos
ellos necesitan, es que son sus derechos. No es algo que ellos hayan elegido, se les ha impuesto una discapacidad y nosotros como sociedad creo que tenemos que romper esas barreras, porque al final somos todos, es un conjunto de todo. Bueno, pues vamos a ver un poquito algunos signos y algunas pues, pues eso, de la comunidad sorda, ¿vale? Vamos a ver algunos signos bueno, a ver, que los tenía yo por aquí apuntados, que los íbamos a ver y que ahora no los encuentro, no sé dónde los tengo. Bueno, vale, pues empezamos. Hoy es el Día Nacional de la Lengua de Signos. Desde aquí, bien, identidad, ¿vale? Identidad, comunidad sorda, integración, barreras de comunicación, hipoacusia, sordo, marginación, ¿vale? Que las lenguas de signos han estado marginadas durante muchos años, incluso es que estuvieron prohibidas. No, no se daba una educación en lengua de signos. Era, bueno, es que la lengua de signos, una persona sorda que no tenga una lengua de signos para la educación, es que es algo que ahora mismo pues no está contemplado, o sea, es muy, no sé. Bueno, en fin, continuamos. Asociación, ¿vale? Configuración de edad, asociación. Confederación, federación, ¿vale? Bueno, pues son algunos signos bueno, que dentro de la comunidad sorda pues son importantes y que, bueno, accesibilidad, igualdad, derechos, ¿vale? Derechos, diversidad, inclusión o inclusión, también le podéis ver, discapacidad, comunidad sorda y identidad. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿vale? Porque como he ido... Venga, vamos allá. Día Nacional de la Lengua de Signos. Accesibilidad, igualdad, derechos, visibilidad, ¿vale? Comunidad sorda, inclusión, discapacidad, barreras de comunicación, marginación, identidad, ¿vale? Identidad. Bueno, pues nada, pues feliz Día Nacional de la Lengua de los Signos y nada, espero que os haya parecido interesante. Yo siempre os recomiendo que indaguéis un poco porque la verdad es que la historia de las personas sordas es una historia muy interesante, muy interesante. Pues nada, nos vemos, seguiremos en la próxima sesión con lo que habíamos dejado, ¿vale? Y nada, pues nos vemos pronto.